Amigas, amigos, un placer saludarles con los ecos de lo que dejó la concentración allá en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el gobernador Cuitlagua García se hizo presente junto con diputados y diputadas. Uno de los personajes, varios hicieron uso de la palabra para recordarle a la ministra Norma Piña que debe estar pasando momentos muy críticos el Poder Judicial por sus mismas acciones, no porque alguien esté, de hecho fue un movimiento pacífico. Hay una inconformidad social, eso nadie lo puede poner en duda, pero no esperaban quizás que el pueblo se movilizara, sea el gobernador, sean diputados, sean senadores, sean personajes de la política o de los medios de comunicación. Me llamó mucho la atención una participación de Pedro Miguel, analista, columnista del periódico La Jornada, que habló del tema de la Suprema Corte, porque este fue un tema central hoy anda el nado sincronizado. Deben ser más creativos. La oposición, en este caso, hablo de un Salvador García Soto, un columnista del Universal, y de Ciro Gómez Leiva. Seguramente van a salir muchos más, donde cargan los féretros, pues la marcha fúnebre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero que escuche un poco de lo que se dijo en ese evento. Poco publicitado, no lo encuentro por ningún lado, es muy poca la información que hay. La tratan de ocultar, pero aquí la damos a conocer tal cual. Vamos, escuche usted cómo es cierto que esta Suprema Corte debe estar al servicio de las mayorías y no de las minorías. Hasta dónde han llegado, que han tratado de frenar una y otra vez, el desarrollo del país. A pesar de eso, se enfrentan con un movimiento, no es solamente Andrés Manuel, con un movimiento social articulado, con un pueblo politizado y con un pueblo que no está dispuesto a permitir tantos atropellos. Cheque usted esta intervención de Pedro Miguel. Está también el gobernador Cuitlagua García. Hablaron verdades que deben ser conocidas por usted. Vamos a ver. Compañeras, compañeros, se ha puesto de moda entre los comentócratas de la oligarquía reaccionaria una defensa particularmente estúpida de esta Suprema Corte de Justicia así conformada por socios de la delincuencia organizada. Y esa defensa dicen, no, la Suprema Corte tiene que ser un poder que defienda a las minorías de las mayorías. Y hasta ya le inventaron un nombre, un poder contramayoritario, dicen, fíjense. Como si alguna vez esta Suprema Corte no hubiese estado al servicio de las minorías. Pues siempre ha estado al servicio de las minorías, pero no de las minorías que ellos dicen. Ha estado al servicio de las minorías oligárquicas, rapaces, que han destruido al país, que han impuesto regímenes autoritarios, baños de sangre, saqueos, corrupción, depredación, maltrato a toda la población. Siempre han defendido minorías. Están en su papel. Y ojalá que hubiese una corte sensible que defendiera a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los discapacitados, a los afromexicanos. Ojalá. Hoy por hoy son otras las minorías que defienden. Y así ha sido siempre. Y esa ha sido su función desde siempre. Lo primero que tenemos que hacer es un poder judicial que defienda y que sirva a las mayorías. ¿En qué cabeza cabe? Primero que defiendan a las mayorías y sí, que tengan un lugar en la justicia de este país, todas y todos los oprimidos, todas y todos los perseguidos, todas y todos los violentados, todas y todos los despojados. El problema, señoras y señores ministros, es que esos son mayoría en el México actual. Y
ha sido muy intimidante el actuar, sobre todo de la ministra presidenta Piña, esa narcomanta digital que le mandó al senador Armenta, pues habla muy claramente de cuáles son los modales de la mafia. Ayer, cuando subí la convocatoria para que nos encontráramos acá, recibí amenazas. Me dijeron, sí, ahí te esperamos para unos topones. Pues son los discípulos de la ministra, son los modales de la mafia. Por supuesto que nosotros no estamos aquí para ningún topón con nadie, estamos para defender la razón de manera pacífica, legal, y para exigir una justicia que le sirva al pueblo de México y que no esté de manera permanente en contra de sus causas y en contra de sus acciones y principios más queridos. Gracias, compañeras y compañeros. Para continuar con del pueblo con la Suprema Corte, 300 kilómetros que no alcanzan a medir la terrible y al parecer insuperable distancia entre 8 ministras y ministros con el pueblo. Les ha valido gorro el pueblo. Una distancia abierta por ellos mismos, no por el pueblo. Una distancia que si antes no la habíamos visto, hoy sentimos esa distancia de un poder hacia el pueblo. La Suprema Corte se dejó seducir por la arrogancia que se asume como seres divinos, se separaron del pueblo, por la prepotencia de quien se imagina investido de una dignidad incompatible con el diálogo de cara al pueblo, la arrogancia de quien está convencido de que en estas banquetas, de que la plaza que está aquí a un costado del Zócalo, que las millones de personas que pasan por aquí no tienen derecho a ser escuchados, que no tienen derecho a establecer un diálogo con ellos. Por eso estamos aquí hoy, compañeras y compañeros, porque estamos enfrente de un lugar que se le hizo prohibido al pueblo, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si las ministras y los ministros no van al pueblo, queremos decirle a las ministras y los ministros que el pueblo va a venir con ellos y les va a acusar y vamos a defender al pueblo. Porque si las ministras y los ministros no quieren hablar con la gente de a pie, pues sí, para eso están los representantes, y nosotros somos representantes del pueblo y vamos a hablar por el pueblo. Empezando por eso, que no piensen que somos una manada de semovientes, que somos incapaces de razonar. Están equivocados. El pueblo es sabio y el pueblo sabe escuchar y el pueblo está catalogando con mucha nitidez lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es una traición al pueblo. Por eso yo le digo al ministro Luis María Aguilar Morales que es un traidor. Juan Luis González Alcántara, traidor. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, traidor. Javier Lainez, traidor. Jorge Mario Pardo Rebolledo, traidor. Alberto Pérez Dayán, traidor. Ana Margarita Ríos Farja, traidora. Y por último, creo que la peor de todas, Norma Lucía Piña Hernández, traidora.
traición. Esto es parte de lo que, por supuesto, los medios de comunicación convencionales no quieren que usted vea. Esto no lo va a encontrar prácticamente por ningún lado. Se tiene que buscar, tiene que encontrarse la información de un evento convocado, sí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para decirles a los ministros y para conocer. Pedro Miguel es un columnista muy prestigiado. Cuando subió la convocatoria, él mismo lo señala. Ahí nos vemos para un topón. Si es una manifestación pacífica, si no hay ninguna agresión, no hay ningún evento lamentable, no hay ni siquiera faltas de respeto, solamente que en su propio lenguaje, de que ahí nos vemos para un topón, se tratan de intimidar, y Pedro Miguel ahí estuvo. Y estuvieron dirigentes de obreros, dirigentes de estudiantes, estuvo el pueblo le reclama a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la falta de diálogo con el pueblo, peor aún, la traición al juramento hecho cuando les dieron el encargo, porque es un encargo y tiene fecha de caducidad, pero esa fecha de caducidad puede ir a la baja. Creo que es la noche triste de la Suprema Corte cuando empieza la movilización del pueblo. El pueblo puede cambiar las cosas. No hay otra cosa, no hay nadie que pueda salvar al pueblo si no es el pueblo mismo. Palabras más, palabras menos, que ha dicho nuestro presidente de la República. Nadie puede salvar al pueblo si el pueblo no se salva a sí mismo, y el pueblo, que es sabio, porque es sabio, pues ya empezó con las movilizaciones, y esto creo que es el inicio de una larga noche de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le toca escuchar. Quizás lo que menos le interesa, escuchar al pueblo, escuchar a la gente de a pie, a los desposeídos, a los que rechazan y les dicen chairos, a ese pueblo que les paga el sueldo, suntuoso por cierto, y todos sus privilegios, lo van a escuchar, quieran o no lo quieran. Hay oídos castos, por supuesto, como los de Ciro Gómez Leiva, uno de los esbirros que soltó para que continuamente esté manejando la narrativa de que cómo le faltan al respeto así a la Suprema Corte. Nos han faltado al respeto a los mexicanos, en general, a mexicanas y mexicanos, millones y millones indignados. Y Ciro no ha dicho nada. Y pues fiel a su estilo monaguillo Murayama, tampoco ha dicho nada. De hecho, es parte de eso. Y ya del Universal, ¿qué más podemos decir si todo está dicho? Entonces, se trata de un juego de resistencias. Vamos a ver qué tanto resiste la Suprema Corte bajo la presión social. No bajo la presión del presidente. El presidente anda ocupado de sus quehaceres. Bajo la presión de la sociedad, del pueblo de México. Hoy fue Veracruz, mañana puede ser Coahuila, luego puede ser el Estado de México, y luego pueden ser todos juntos, porque de que hay una inconformidad manifiesta, caray, solamente un ciego no lo puede ver. Y vamos a ver de qué está hecha la Suprema Corte. Ni modo que los vayan a meter a la cárcel a todos, ¿o qué? ¿También se van a aventar a eso? Sería el ridículo máximo, que tampoco nos extrañaría, pero no creo que se atrevan a tanto. Más allá de lo que son las bravuconadas de la ministra en contra del senador Armenta, pues no creo que se atrevan a tanto, porque están bajo la mirada del pueblo de México. Precisamente a lo que tanto le tienen miedo y que hoy por hoy tendrán que confrontar. Qué barbaridad, pero esta es la realidad del Poder Judicial, que dicen que no se puede cambiar. Vamos a ver, creo que hay otros datos y que sí es posible. Amigas, amigos, yo regreso con más información.